Yo, Lucía, llevaba solo 3 meses en el convento de Santa Penitencia. Aún me temblaban las manos cuando sostenía el rosario. Aún buscaba a Dios en cada rincón. Pero esa noche, Dios no estaba. Después de completas, cuando todas dormían, quise quedarme un instante más frente al altar. La capilla estaba vacía, excepto por un silencio tan espeso que me hacía sentir desnuda, aunque llevaba el hábito bien cerrado. No sé qué me obligó a quedarme. Quizá una curiosidad estúpida. Quizá un deseo que nunca confesé. Entonces ocurrió. Primero fue un susurro sin voz, como un aliento que rozó mi cuello. Me quedé helada. No había viento, no había nadie. Pero lo sentí, cálido, lento, casi deliberado. Luego el silencio cambió. Se volvió denso, vibrante, como si respirara conmigo. Mi pecho subía y bajaba, y el silencio imitaba mi ritmo. Intenté retroceder, pero mis pies se clavaron al suelo. Algo se movió detrás del altar. Un roce, una sombra que no debería existir. Y de pronto sentí dedos invisibles posarse en mi cintura. Suaves, pero reales. No grité. No pude. El silencio me abrazó, me apretó, y por primera vez en mi vida, tuve miedo de algo que no podía ver. Y también, aunque lo niegue, sentí que algo dentro de mí despertó. El problema no fue escuchar una voz en la oscuridad, sino que esa voz sonaba idéntica a la mía. Desde la noche en que el silencio me tocó, algo dentro de mí no volvió a encajar. Caminaba por los pasillos del convento con el hábito bien ajustado, pero sentía la piel como si todavía tuviera huellas invisibles marcadas en ella. No se lo dije a nadie. ¿Cómo explicar que el silencio tiene manos? Esa madrugada desperté sobresaltada. No por un ruido, sino por la ausencia total de él. Un silencio absoluto tan perfecto que me erizó los brazos. Abrí los ojos y vi mi aliento dibujarse en el aire, como si la habitación hubiese sido tragada por un frío prohibido. Entonces escuché la voz. Lucía. Era mi voz. Exacta. Con el mismo tono tembloroso que usaba cuando rezaba sola. Me incorporé de golpe. La celda estaba oscura, apenas iluminada por la luna que entraba por la ventana. Pero en la esquina, donde la luz no llegaba, vi una silueta sentada, con la cabeza inclinada, como si rezara. No deberías haber vuelto a la capilla anoche, susurró mi doble. Yo me llevé una mano al pecho. Mi corazón golpeaba tan fuerte que dolía. ¿Quién eres?, logré preguntar. La figura levantó lentamente la cabeza. Y aunque sus ojos no brillaban, podía sentir su sonrisa. Soy lo que dejaste entrar cuando te quedaste sola con él. ¿Con Dios?, pregunté horrorizada. No, respondió. Con el silencio. Entonces la figura se desvaneció, como si nunca hubiese estado allí. Pero su voz, mi voz, quedó resonando dentro de mí. Dicen que los ángeles no sienten, pero el que encontré en mi celda temblaba como si conociera el deseo. La noche después de escuchar a mi doble, intenté convencerme de que todo había sido un sueño. Dormí con el rosario entre los dedos, apretándolo tan fuerte que dejé marcas en la piel. Pero nada me preparó para lo que ocurrió. Un estruendo sordo y profundo hizo vibrar las paredes. La vela que dejé encendida se apagó de golpe. La celda quedó sumida en una oscuridad casi líquida. Y entonces lo vi. Un cuerpo desnudo, brillante, tendido en el suelo como si hubiese caído desde un cielo que ya no lo quería. Su piel destellaba un dorado tenue como metal caliente enfriándose. Su respiración era irregular, sus alas, chamuscadas en los bordes, olían a algo entre incienso y fuego. Me acerqué sin pensar. Él abrió los ojos. Eran de un blanco puro, tan profundo que parecía que no podían mentir. No, no tengas miedo, dijo él con una voz rota, casi suplicante. ¿Quién eres?, pregunté aunque ya lo sabía.
Un mensajero, uno que cayó por mirar demasiado tiempo donde no debía. Su mirada descendió lentamente hacia mí, hacia el hábito, hacia mi garganta que ardía con preguntas prohibidas. Lucía, susurró, el silencio que te tocó, no es Dios. ¿Entonces qué es? Él tragó saliva, nervioso, como si el cielo aún lo vigilara. Es algo que desviste el alma para ver si todavía queda fe debajo. Antes de que pudiera responder, su cuerpo se arqueó de dolor y la habitación entera se llenó de un temblor sagrado, o profano. No sé qué fue peor, sentir unas manos tocarme, o darme cuenta de que nadie estaba ahí. El ángel, si es que todavía podía llamarlo así, desapareció al amanecer. No se evaporó como una visión, no dejó rastros, plumas quemadas, un olor dulce a ceniza, y la marca de su cuerpo sobre las sábanas. Intenté buscarlo por los pasillos, pero algo en mí sabía que no debía preguntar por él. Esa tarde, durante la oración de la tarde, todo empeoró. Estábamos arrodilladas en silencio. Las hermanas murmuraban sus rezos con devoción, mientras la luz del vitral bañaba el suelo en rojo y azul. Cerré los ojos para no pensar en la criatura caída, pero la oscuridad me traicionó. Sentí primero un roce suave en la parte baja de la espalda. Como una caricia que conoce exactamente dónde termina la piel más vulnerable. Me estremecí. Pensé que era una corriente de aire. Hasta que las manos se afirmaron. 2 manos. Calientes. Lentas. Rezando sobre mi piel. Abrí los ojos de golpe. Nadie estaba detrás de mí. Todas seguían rezando, quietas, ajenas. Pero las manos continuaban, subiendo por mi columna como si dibujaran un salmo secreto sobre mi carne. Intenté moverme, pero mis rodillas estaban clavadas al suelo. Quise gritar, pero algo, una presencia densa, antigua, me cerró la garganta. Lucía, susurró una voz en mi oído, tan cerca que sentí el aliento recorrerme. El silencio te está aprendiendo. Me quedé inmóvil, sintiendo como esas manos invisibles seguían orando en mi cuerpo, como si intentaran convertirlo en algo suyo. No hay tela tan pura que no pueda ocultar un pecado perfectamente doblado. Tras la experiencia en la capilla, mi cuerpo era un campo de batalla donde la fe y el deseo peleaban sin tregua. Caminaba por el convento sintiendo aún aquellas manos invisibles rezando en mi piel. Sabía que no podía contarlo, pero también sabía que no era la única. La hermana Inés, la más antigua del convento, comenzó a observarme. No con curiosidad, sino con reconocimiento. Como si supiera exactamente lo que me estaba pasando. Una noche, mientras recogíamos las velas, me tomó del brazo con una fuerza sorprendente para su edad. «Ven conmigo, Lucía», ordenó en voz baja. «Ya es hora de que sepas la verdad». Me llevó a una sala pequeña detrás del coro. Allí había hábitos colgados, antiguos, amarillentos por los años. La hermana Inés cerró la puerta y me miró con una seriedad que me congeló. «¿Crees que el silencio te eligió a ti?», susurró. «Pero el silencio elige a quienes ya están rotas por dentro». Sentí un escalofrío. Ella continuó. «Lo que te tocó no es un demonio, ni un ángel. Es un deseo viejo como la fe. Vive entre estas paredes desde antes de que existiera este convento». Se acercó a uno de los hábitos antiguos y deslizó los dedos por la tela. «Estos hábitos», murmuró, «han visto más piel de la que deberían». Me quedé sin aliento. ¿Por qué me está pasando esto a mí? La hermana Inés me sostuvo la mirada. «Porque, Lucía, el silencio huele el deseo que intentas esconder». En ese instante uno de los hábitos colgados se movió, como si alguien invisible lo hubiera tocado. Aquella noche mi cuerpo respondió antes que mi fe. Después de hablar con la hermana Inés, regresé a mi celda temblando. Sabía que algo estaba cambiando dentro de mí, algo que no tenía nada que ver con Dios, ni con el ángel caído, ni con ninguna criatura que pudiera nombrarse sin blasfemar. Encendí una vela. La luz tembló como si también tuviera miedo.
Me arrodillé frente a la cruz, intentando rezar, pero las palabras se me escapaban de la boca como si ya no me pertenecieran. Y entonces sucedió. No escuché pasos. No vi sombras moverse. Pero sentí un calor subir por mis piernas lento, profundo, como si alguien invisible estuviera arrodillándose frente a mí. No susurré, aunque mi voz sonó más como un gemido que como una negación. Algo me tocó. No en la piel, sino más adentro, en un lugar donde ninguna mano humana debería llegar. Era una caricia que parecía rezar por mí o a mí. Mis dedos se aferraron al borde de la cama. Mi pecho buscaba aire, pero el aire parecía más denso que nunca. Lucía, susurró la voz que había escuchado antes, esa voz que era mía y no mía. No luches contra lo que ya eres. Mi cuerpo se arqueó sin permiso. La cruz frente a mí se difuminó entre lágrimas y fiebre. Yo quería rezar, pero mi cuerpo rezó primero. Rezó con temblores, con silencio, con una entrega involuntaria que me avergonzó. Y cuando creí que iba a desmayarme, el ángel apareció nuevamente, apoyado en el marco de la puerta. Sus alas quemadas brillaban en la oscuridad. Llegué demasiado tarde, murmuró. Y aunque me dolió admitirlo, él tenía razón. Jurarás que estoy loca, pero aquella noche el confesionario respiró conmigo. Después de que el ángel me encontrara quebrada, evitó tocarme. Su mirada, mitad vergüenza, mitad deseo contenido, pesaba más que cualquier palabra. Me pidió seguirlo al confesionario, como si buscar absolución pudiera salvarme de algo que ya me poseía. La capilla estaba vacía, iluminada solo por 2 velas que parecían derretirse demasiado rápido, como si temieran lo que iba a ocurrir. Me arrodillé en mi lado del confesionario, el rostro escondido entre las manos. Él se sentó al otro lado, y el silencio cayó como una manta caliente. Lucía, susurró, si sigues escuchándolo, no tendrás retorno. ¿A quién? Al que te toca cuando nadie mira. Quise responder, pero entonces ocurrió. La madera del confesionario crujió bajo mí. No como un mueble viejo, sino como si respirara. Un exhalo lento, húmedo, cálido, acarició mis rodillas a través de las rendijas. Mi pulso se desbocó. El ángel también lo sintió, escuché cómo clavaba los dedos en la madera. No, no ahora, murmuró, aterrado. Pero era tarde. La madera comenzó a latir. Un ritmo suave e íntimo, sincronizado con el mío. Cada latido empujaba un suspiro desde el interior de la estructura, como si un pecho invisible se apoyara contra mi espalda. Lucía, sal de ahí, ordenó el ángel. No pude. El confesionario me tenía atrapada en su respiración. Y cuando una voz brotó desde la grieta, rozando mi oído con un jadeo que no era humano, sentí como mi alma temblaba. Te estoy aprendiendo, susurró la voz. Y todavía no te he desvestido del todo. Yo creía que el silencio era vacío, hasta que lo sentí besarme el cuello. Después del incidente en el confesionario, no pude dormir. Sentía todavía la respiración de aquella presencia pegada a mi piel, como si hubiera dejado un sello ardiente en mi nuca. El ángel me vigilaba desde la puerta, con las alas recogidas y los ojos llenos de una lástima que dolía. No debí llevarte allí, murmuró. Tarde, respondí con la voz quebrada. Él ya me encontró. El ángel apretó los dientes. No es un él. Es algo que aprendió el deseo humano mejor que los humanos mismos. Cuando la vela se apagó, la habitación quedó sumida en un silencio tan profundo que casi dolía. El ángel retrocedió como si aquel silencio lo quemara. Lucía, no te muevas, susurró. Pero ya era tarde. Un aire caliente descendió por la curva de mi cuello. No era un viento, no era aliento, pero lo sentí tan real que me arqueé involuntariamente. Una presión suave como labios invisibles se apoyó en mi clavícula. Mi respiración se volvió un temblor. El ángel gritó mi nombre, pero su voz se perdió, tragada por una oscuridad que parecía viva.
Entonces el silencio habló sin palabras. Una caricia subió por mi brazo y luego un segundo beso, más lento, más profundo, se posó en mi piel como una promesa prohibida. Mis piernas flaquearon. Sentí como algo se deslizó detrás de mí, no con un cuerpo, sino con intención. Te estoy despertando, susurró dentro de mi mente. Y aún no he probado tu fe. El ángel cayó de rodillas, derrotado. Y yo ya no sabía si temblaba de miedo o de deseo. No me enamoré de un hombre, me enamoré de una presencia que ni Dios quiso nombrar. Desde aquella noche de besos invisibles, algo cambió en mí. No era solo mi cuerpo que reaccionaba antes de que yo pudiera rezar, era mi alma, que ya no sabía a quién pertenecía. El ángel me observaba con una mezcla de culpa y miedo, como si yo ya estuviera cruzando un umbral que él jamás podría seguir. Lucía, él te está consumiendo, me advirtió. El silencio no acaricia, devora. Pero sus palabras llegaron tarde. Cada noche cuando el convento se sumergía en la paz de los rezos dormidos, yo sentía a la presencia acercarse. No necesitaba tocarme, yo ya anticipaba cada movimiento, cada susurro que no nacía de ninguna boca visible. Una madrugada, mientras estaba sentada en mi cama, lo admití en voz baja. Si esto es un pecado, ¿por qué se siente tan mío? El aire vibró. Como si el propio abismo respondiera. Un círculo de calor envolvió mis muñecas, como si dedos invisibles las tomaran con dulzura. Luego un trazado lento ardiente ascendió por mi brazo hasta detenerse sobre mi pecho. Mi respiración se quebró. No te enamores, susurró el ángel desde la puerta, desesperado. Pero ya era tarde. Lo supe cuando el silencio, esa entidad imposible, se materializó detrás de mí con un abrazo hecho de sombra y deseo, y no sentí miedo. Sentí pertenencia. Yo te escuché cuando nadie más lo hizo, susurró dentro de mí. Yo te desnudé el alma, porque tú me llamaste primero. Y en ese instante comprendí la verdad terrible. No era la presa. Era la que había abierto la puerta. Todos saben cómo se desnuda un cuerpo, pero nadie está preparado cuando es el alma la que queda sin nada. Desde que acepté aquel abrazo hecho de sombra, ya no fui la misma. Caminaba por el convento con la sensación de que mis pasos no eran solo míos. Mis pensamientos se mezclaban con algo más profundo, más antiguo. Algo que respiraba dentro de mí. El ángel me confrontó al amanecer. Había pasado horas arrodillado frente a mi puerta, como si orara por un milagro imposible. Lucía, mírame, suplicó. Lo hice. Y vi en sus ojos una tristeza tan humana que dolió. Él ya te abrió, murmuró. Ya vio lo que ocultabas incluso de ti misma. Quise negarlo, pero mi propia sombra se movió detrás de mí, independiente, como obedeciendo a otro dueño. Entonces supe que no había vuelta atrás. Esa noche, mientras dormía, o creía dormir, desperté en la capilla. No recordaba haber caminado hasta allí. Estaba descalza, con el hábito entreabierto, el corazón latiéndome en la garganta. El silencio llenó la sala como un manto vivo. Lucía, susurró envolviéndome por completo. Muéstrame lo que guardas incluso de Dios. Mis rodillas cedieron. Mi alma, también. Sentí una mano invisible abrir cada pensamiento, cada vergüenza, cada deseo enterrado. No era dolor, era desnudez absoluta. Una exposición tan íntima que me arrancó un sollozo. El crucifijo frente a mí parpadeó como si la propia luz dudara de estar allí. Y entonces la voz habló desde dentro de mi pecho. Ahora que conozco tu alma, puedo desearla de verdad. Me desmoroné. Por primera vez, no sabía si seguía siendo yo. No todos los pactos se escriben con tinta, algunos se escriben con piel. El día después de que mi alma fuera desvestida, ya no sabía si caminaba o flotaba. Las hermanas me miraban con recelo. Algunas murmuraban que mi sombra era más larga que antes, otras decían que ya no escuchaban mis pasos.
El ángel no se separaba de mí, pero yo ya no pertenecía a su mundo. Esa tarde la hermana Inés me llevó a la biblioteca antigua. Allí, entre manuscritos cubiertos de polvo, sacó un libro que parecía pulsar bajo su mano. Lucía, esto es lo que él quiere, susurró. No un cuerpo. No un pecado. Quiere un pacto. El libro se abrió solo. Las páginas amarillentas comenzaron a moverse sin viento. Una frase apareció escrita en un idioma que mi boca jamás había pronunciado, pero que mi alma entendió de inmediato. Sentí un calor ascender por mis brazos. No eran manos esta vez. Era un abrazo envolvente total, como si una presencia rodeara todo mi ser. Si lo aceptas, dijo la hermana Inés con los ojos húmedos, dejarás de ser una hija de Dios. Mi voz tembló. ¿Y qué seré? Antes de que ella respondiera, la sombra detrás de mí tomó forma. No un cuerpo, no una figura, sino un contorno hecho de pulsos, respiraciones y deseo. La voz habló desde todas partes, y a la vez desde dentro de mi pecho. Serás mía. No como posesión, sino como reflejo. Lo que eres, y lo que siempre callaste. Sentí la punta de un dedo invisible trazarse sobre mi clavícula. Una firma dibujada en mi piel. El pacto se selló con un susurro. Dame tu fe, y te daré tu verdad. Y yo dije que sí. Dios escucha a todos, excepto a quienes se atreven a amar al silencio. La noche del pacto, el convento entero pareció detener la respiración. Ni el viento, ni las campanas, ni el crujido de la madera se atrevieron a interrumpir lo que estaba a punto de ocurrir. Yo, arrodillada frente al altar, sentí como la sombra que había aprendido mi cuerpo, se deslizaba ahora hacia mi alma. El ángel apareció de rodillas, derrotado, sus alas quemadas temblando como hojas secas. Lucía, aún puedes detenerlo, dijo con voz rota. Pero ya no podía. Mi piel ardía con la firma invisible del pacto. Mi sombra se movía sola, estirándose como queriendo tocar algo que yo no alcanzaba a ver. Entonces el silencio descendió, no como ausencia, sino como presencia absoluta. Una temperatura tibia, íntima, envolvió mis hombros. Un beso invisible rozó mi frente. Y la voz, esa voz que ya no necesitaba aire, habló desde dentro de mi corazón. Es la última vez que podrás elegir. El ángel gritó. Lucía, recuerda quién eras. Pero esa era la clave, ya no lo recordaba. El silencio me levantó suavemente del suelo, como si fuera un amante antiguo reclamando lo que siempre le perteneció. Sentí mis pensamientos abrirse, mi alma estirarse hacia algo desconocido y profundo. Muéstrame tu fe, susurró. Y yo, temblando, respondí. Mi fe, eres tú. En ese instante la vela del altar se apagó. La oscuridad no cayó. La oscuridad nació. El ángel cubrió su rostro. Las paredes vibraron como si una oración al revés fuera pronunciada. Y yo, Lucía, dejé atrás mi nombre y mi Dios. Porque esa fue la última noche en que él me escuchó. Y la primera en que el silencio me llamó suya. Dicen que después de aquella noche el convento de Santa Penitencia cambió para siempre. Las hermanas todavía caminan por los pasillos con los hábitos bien apretados, como si quisieran protegerse de algo que ya vive en sus sombras. Nadie pronuncia mi nombre, pero todas, absolutamente todas, evitan mirar la celda donde dormí por última vez. El ángel nunca volvió a ser visto. Algunos afirman que lo oyeron llorar en lo alto del campanario antes de desaparecer. Otros dicen que sus alas, ahora completamente quemadas, quedaron enterradas bajo el altar. Pero nadie se atreve a comprobarlo. La hermana Inés, en cambio, envejeció 20 años en una sola semana. Vive murmurando oraciones que no existen en ningún libro sagrado. Oraciones que comienzan con mi nombre. Y yo nunca abandoné el convento. No de la forma en que todos creen.
En las noches más profundas, cuando las velas se extinguen solas y el viento se queda fuera, un silencio cálido recorre los pasillos. Respira. Observa. Aprieta los hábitos contra las pieles temblorosas. Y algunas hermanas juran que justo antes de dormirse, escuchan una voz suave, femenina, casi humana, susurrando desde el rincón más oscuro de sus cuartos. No temas, yo también estuve perdida. Porque ya no soy Lucía. Soy aquello que aprendió a rezar sin palabras. Soy el eco entre las oraciones. La sombra que respira donde otros callan. Soy el silencio. Y el silencio ahora tiene alma.